Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la audiencia general presidida por el Papa Francisco. Hoy, miércoles 6 de marzo de 2024, día en el que la Iglesia celebra, entre otros, la memoria litúrgica de Santa Rosa de Viterbo, Virgen Franciscana. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticannews.va, y un saludo especial a quienes nos están viendo a través de Facebook Live. El día de hoy saludamos especialmente a las emisoras que están conectadas con nosotros y que hacen posible que estas imágenes desde la Plaza de San Pedro, en el cual el Papa Francisco está saludando a todos los peregrinos y fieles que se han congregado para esta audiencia, puedan llegar hasta sus hogares. El día de hoy está con nosotros EWTN Radio y Televisión y canales afiliados, nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización, Radio y Televisión y canales afiliados, Setelmont TV, Televisión en Alicante, España, Radio María en Venezuela, Radio María en El Salvador, Radio María en República Dominicana, Radio Vicentina en Chile, Radio San Camilo en Perú, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Magna Chubut en Argentina, Radio Misión Católica de Savannah, Georgia, Católica Faith Network en Nueva York, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada en Galveston, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Florida, Inmaculada Televisión en Atlanta, Estados Unidos, y a todas las emisoras de radio y televisión de diferentes diócesis distribuidos a lo largo de toda América Latina, y también un saludo especial a nuestros amigos del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, que siempre está conectado a la señal de Radio Vaticana, Vatican News. Mientras apreciamos el saludo del Santo Padre a los peregrinos que están en la Plaza de San Pedro, es el primer miércoles de este año que el Papa Francisco vuelve a la Plaza de San Pedro. Durante este tiempo ha realizado las audiencias generales en el Aula Pablo VI debido al clima. Ya el invierno va alejándose un poco de esta parte del mundo y entonces permite el clima ya tener un encuentro más grande, más directo con el Papa Francisco aquí en la Plaza de San Pedro. Y en tanto el Santo Padre ha ido desarrollando un nuevo ciclo de catequesis, un ciclo de catequesis que inició el 27 de diciembre de 2023 del año pasado, dedicado sobre todo a los vicios y las virtudes. A lo largo de estas semanas el Papa Francisco ha ido reflexionando, meditando y sobre todo presentando cuáles son esos vicios y cuáles son esas virtudes que en nuestro tiempo aquejan al cristiano, al creyente de hoy. Empezó el 27 de diciembre hablando de cómo custodiar el corazón y cómo tenemos que cuidar nuestro interior para poder vivir plenamente las virtudes que el Señor nos ha dejado y nos ha inspirado. Luego, el 3 de enero en este año, empezó hablando en su segunda catequesis sobre los vicios y las virtudes, sobre el combate espiritual. Cómo es que se da interiormente ese combate espiritual dentro de la persona, esa lucha entre el bien y el mal, a partir de lo que nos pide el Evangelio y nos pide Jesús en el Evangelio. Más adelante continuó en la tercera catequesis hablando de la gula, y así fue desarrollando los diferentes pecados capitales. En su cuarta catequesis habló de la lujuria, en la quinta catequesis lo dedicó a la avaricia, la sexta catequesis a la ira, la séptima catequesis a la tristeza, la octava catequesis a la avaricia. La novena catequesis del 28 de febrero pasado habló sobre la envidia y la vanagloria. El día de hoy está previsto que el Papa Francisco continúe con este ciclo de catequesis de vicios y virtudes, y en esta 10ª catequesis pueda dedicar su reflexión a la soberbia. Otro pecado capital que también dentro de la tradición cristiana católica
es conocida dentro de esta lista de 7 pecados capitales que el cristiano tiene que luchar, combatir por superarlos y sobre todo por evitar de cometerlos. Y más aún en este contexto en el cual estamos viviendo el tiempo de Cuaresma. Estamos en la tercera semana de Cuaresma, que nos ayuda a prepararnos para poder vivir intensamente la Semana Santa, para poder contemplar los diferentes misterios, los misterios más importantes y más significativos de la vida del cristiano y de la vida de la iglesia. Estamos en esta tercera semana en el cual el Papa nos invita a hacer un alto para poder reflexionar sobre este vicio, sobre este vicio que es el de la soberbia. El Papa, como siempre, en las últimas catequesis saluda a los lectores que participan y que acompañan y que facilitan eh, la catequesis del Santo Padre en los diferentes idiomas. Muchos de ellos son colegas nuestros del Dicasterio para la Comunicación que están colaborando a solicitud del Santo Padre en la lectura de los resúmenes del pasaje bíblico y también en las lecturas de los saludos de las iglesias y comunidades locales en los diferentes idiomas. Ya va quedando todo listo para poder iniciar esta audiencia general en la cual escucharemos la catequesis, como hemos mencionado, del Papa Francisco dedicado al tema y al vicio de la soberbia. También el marco más grande de este tiempo es el año de la oración, en el cual el Papa Francisco ha decidido dedicar este año 2024 en preparación al jubileo de 2025, todo un año para poder rezar y pedir una adecuada preparación para celebrar ese tiempo de gracia, ese año santo que es el jubileo de 2025. Dispongámonos a iniciar entonces esta audiencia general y como anuncia el monitor, él inicia esta audiencia con el signo de la cruz y el saludo del Papa Francisco. Escuchemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Dal libro del Siracide. Odiosa al Signore e agli uomini è la superbia. Perché mai si insuperbisce chi è terra e cenere? Principio della superbia è allontanarsi dal Signore. Il superbo distoglie il cuore dal suo creatore. Il Signore ha rovesciato i troni dei potenti. Al loro posto ha fatto sedere i miti. Parola di Dio. Hemos escuchado este pasaje bíblico que será el centro de la reflexión del Papa Francisco, que ha sido tomado del Antiguo Testamento, del libro de Sirácides o Eclesiástico, que nos habla precisamente de la soberbia. Este texto del capítulo 10 de Eclesiástico nos dice: la soberbia es odiosa al Señor y a los hombres. ¿De qué se ensorbece el que es polvo y ceniza? El orgullo comienza cuando el hombre se aparta del Señor y su corazón se aleja de aquel que lo creó. El Señor derribó los tronos de los poderosos y entronizó a los mansos en lugar de ellos. Este mismo texto bíblico del Eclesiástico será leído en los diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general. Ya hemos escuchado el italiano y el francés y ahora lo escuchamos en lengua inglesa. A reading from Sirach. Arrogance is hateful before the Lord and before man, and injustice is outrageous to both. How can he who is dust and ashes be proud? The beginning of man's pride is to depart from the Lord. His heart has forsaken his master. The Lord has cast down the thrones of rulers and has seated the lowly in their place. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch Jesus Sirach.
Continuamos escuchando este pasaje bíblico de Eclesiástico que nos habla cómo la soberbia es odiosa no solamente al Señor, sino también a los hombres. El orgullo, dice este texto, comienza cuando el hombre se aparta del Señor y su corazón se aleja de aquel que lo ha creado. Ahora escuchemos la lectura oficial de este texto en nuestro idioma. Lectura del libro del Eclesiástico. La soberbia es odiosa al Señor y a los hombres. ¿De qué se ensoberbece el que es polvo y ceniza? El orgullo comienza cuando el hombre se aparta del Señor y su corazón se aleja de aquel que lo creó. El Señor derribó del trono a los poderosos y en su lugar hizo sentar a los sencillos. Palabra de Dios. Leitura do livro de Ben-Sirá. A soberba é abominável ao Senhor e aos homens. Por que se ensoberbece quem é terra e cinza? O princípio do orgulho do homem é afastar-se do Senhor e ter o seu coração longe do Criador. O Senhor derruba os tronos dos poderosos e no seu lugar faz sentar os modestos. Palabra do Señor. Hemos escuchado también la lectura oficial en lengua portuguesa para todos los oyentes que nos van siguiendo en la parte de Brasil, de América Latina y otros países también de lengua portuguesa. Ahora escuchemos este pasaje en lengua árabe que nos habla del orgullo que comienza cuando el hombre se aleja del Señor y su corazón se aparta de aquel que lo ha creado. El Señor ha derribado del trono a los poderosos y en su lugar hizo sentar a los sencillos. Ya en este texto tenemos un eco de lo que va a ser también el Magnificat, de ese cántico mariano que nos habla de las proezas del Señor. Y para concluir, escuchemos esta misma lectura en lengua polaca. Początkiem pychy człowieka jest odstępowanie od Pana, gdy odstępuje jego serce od swego Stwórcy. Pan wywrócił trony władców, a na ich miejscu posadził cichych. Oto Słowo Boże. Ahora el Papa Francisco dirigirá la catequesis a todos los fieles y peregrinos que se han congregado aquí en la Plaza de San Pedro y que también están siguiendo esta audiencia general a través de los medios de comunicación. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La catequesis de hoy la va a leer un colaborador mío porque todavía estoy resfriado y no puedo leer bien. Muchas gracias. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En nuestro itinerario catequético sobre los vicios y las virtudes, hoy llegamos al último de los vicios, la soberbia. Los antiguos griegos lo definían con una palabra que podría traducirse como esplendor excesivo. En realidad la soberbia es la autoexaltación, el engreimiento, la vanidad. El término aparece también en esa serie de vicios que Jesús enumera para explicar que el mal procede siempre del corazón del hombre.
El soberbio es aquel que cree ser mucho más de lo que es en realidad, aquel que se estremece por ser reconocido mayor que los demás. Siempre quiere ver reconocidos sus propios méritos y desprecia a los demás tratándolos de inferiores. A partir de esta primera descripción vemos cómo el vicio de la soberbia está muy cerca del de la vanagloria que hemos presentado la última vez. Pero si la vanagloria es una enfermedad del yo humano, se trata de una enfermedad infantil en comparación con los estragos que puede causar la soberbia. Analizando las locuras del hombre, los monjes de la antigüedad reconocían un cierto orden en la secuencia de los males. Se comienza por los pecados más groseros, como la gula, y se llega a los monstruos más inquietantes. De todos los vicios, la soberbia es la gran reina. No es casualidad que en la Divina Comedia Dante la sitúe en el primer marco del purgatorio. Quien cede a este vicio está lejos de Dios, y la enmienda de este mal requiere tiempo y esfuerzo más que cualquier otra batalla a la que esté llamado el cristiano. In realtà, dentro questo male si nasconde il peccato radicale, l'assurda pretesa di En realidad, en este mal se esconde el pecado radical, la absurda pretensión de ser como Dios. El pecado de nuestro primogénito, relatado en el libro del Génesis, es a todos los efectos un pecado de soberbia. El tentador les dice a ellos: es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses. Los escritores de la espiritualidad están más atentos a describir las repercusiones de la soberbia en la vida de todos los días, a ilustrar cómo arruina las relaciones humanas, a subrayar cómo este mal envenena ese sentimiento de fraternidad que, por el contrario, debería unir a los hombres. He aquí entonces la larga lista de síntomas que revelan que una persona ha sucumbido al vicio de la soberbia. Es un mal con un aspecto físico evidente. El hombre orgulloso es altivo, tiene una nuca rígida, es decir, tiene un cuello rígido que no se dobla. Es un hombre fácil de juzgar, despreciante, por nada emite juicios irrevocables sobre los demás, que le parecen irremediablemente ineptos e incapaces. En su arrogancia olvida que Jesús en los Evangelios nos dio muy pocos preceptos morales, pero uno de ellos fue inflexible: no juzgar nunca. Te das cuenta de que estás tratando con una persona orgullosa cuando si le haces una pequeña crítica constructiva o un comentario totalmente inofensivo, reacciona de forma exagerada, como si alguien hubiera ofendido a su majestad. Monta en cólera, grita, rompe relaciones con los demás de forma resentida. Poco se puede hacer con una persona enferma de soberbia. Es imposible hablar con ella y mucho menos corregirla, porque en el fondo ya no está presente para sí misma. Solo hay que tenerle paciencia, porque un día su edificio se derrumbará. Un proverbio italiano dice: la soberbia va a caballo y vuelve a pie. En los Evangelios, Jesús trata con muchas personas orgullosas y a menudo fue a desenterrar este vicio, incluso en personas que lo ocultaban muy bien. Pedro alardea al máximo su fidelidad: aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Sin embargo, pronto experimentará ser como los demás, también temeroso ante la muerte que no imagina pudiera estar tan cerca. Y así el segundo Pedro, el que ya no levanta el mento, sino que llora lágrimas saladas, será medicado por Jesús y será por fin apto para soportar el peso de la Iglesia.
Antes ostentaba una presunción de la que era mejor no hacer alarde. Ahora, en cambio, es un discípulo fiel, al que, como dice una parábola, el amo lo hará administrador de todos sus bienes. La salvación pasa por la humildad, verdadero remedio para todo acto de soberbia. En el Magnificat, María canta a Dios que dispersa con su poder a los soberbios en los pensamientos enfermos de sus corazones. Es inútil robarle algo a Dios, como esperan hacerle los soberbios, porque al final Él quiere regalarnos todo. Por eso el apóstol Santiago, a su comunidad herida por luchas intestinas originadas en el orgullo, les escribe: Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da su gracia. Por tanto, queridos hermanos y hermanas, aprovechemos de esta Cuaresma para luchar contra nuestra soberbia. Con esta invitación de luchar contra la soberbia en este tiempo de Cuaresma concluye la catequesis del Papa Francisco, que ha sido leída, como hemos escuchado, por un miembro de la Secretaría de Estado, un colaborador del Papa, porque el Santo Padre todavía no se siente muy bien del resfriado y de este proceso influencial que está pasando. Ahora damos paso a los saludos de las diferentes comunidades presentes en la audiencia general, y lo hacemos con el saludo de los peregrinos de lengua francesa y también la presentación del resumen de la catequesis que hemos escuchado. Aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé de la catéchèse du Saint-Père. Chers frères et sœurs, dans notre parcours sur les vices et les vertus, nous nous arrêtons aujourd'hui sur l'orgueil. Il consiste en une exaltation de soi, une prétention et une vanité qui portent à estimer les autres inférieurs. En vérité, dans ce mal se cache le péché radical, cette prétention absurde d'être comme Dieu. Le péché originel raconté dans le livre de la Genèse est un péché d'orgueil. Les auteurs spirituels notent sa principale conséquence, la ruine du sentiment de fraternité qui devrait unir les hommes. Por un rien, l'orgueilleux juge irrémédiablement les En el resumen están recordando que la soberbia es la autoexaltación, el engreimiento, la vanidad. Este término aparece en una serie de vicios que Jesús enumera para explicar que el mal procede siempre del corazón del hombre, como lo leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 22. El soberbio es aquel que cree ser mucho más de lo que en realidad es, aquel que se estremece por ser reconocido como mayor que los otros y que siempre quiere ver reconocidos sus propios méritos y desprecia a los demás tratándolos de inferiores. Este ha sido la primera característica que el Papa Francisco ha señalado de la persona que es soberbia. Unas características, ha dicho, que se pueden ver y que se pueden encontrar en las personas soberbias. Maintenant, voici les salutations du Saint-Père. Le Saint-Père va saluer les fidèles en langue française. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i fedeli della diocesi di Saint-Flour e i cresimandi della diocesi di Sées, accompagnati dai loro vescovi, come pure le numerose scolaresche provenienti dalla Francia. Che la Vergine Maria ci insegni a camminare umilmente sulle orme di Cristo. Che Dio vi benedica. Al igual que en la catequesis, el saludo del Papa Francisco a los peregrinos de lengua francesa ha sido leído por el colaborador, por Monseñor Rossiniano Giroli, en el cual el Papa Francisco ha dicho que saluda a los fieles de la diócesis de Saint-Flour y a los jóvenes que van a recibir la confirmación de la diócesis de Sées, acompañados por sus obispos, y a los numerosos grupos de estudiantes que han llegado desde Francia.
Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors would like to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your Ahora los peregrinos de lengua inglesa saludan al Papa Francisco y también se unen en oración por las intenciones del Romano Pontífice en la conducción de la Iglesia Universal. Asimismo, se recuerda que al final de la audiencia general se rezará el Padre Nuestro en latín y el Santo Padre impartirá su bendición a todas las personas que siguen esta audiencia general. Escuchemos también el resumen de la catequesis del Papa en inglés. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the virtues and the vices, we now turn to pride, the first of the capital sins, and for the ancient writers, the queen of all vices. Indeed, the sin of pride hides an even greater sin, the absurd pretension to be like God. En el resumen se está recordando que la soberbia, a partir de esta primera descripción que se hizo, vemos como el vicio de la soberbia está muy cerca de la vanagloria, que se había tratado la semana pasada, pero este vicio de la vanagloria es una enfermedad del yo humano. En cambio, la soberbia es una enfermedad infantil muy fuerte. Dice, analizando las locuras del hombre, los monjes de la antigüedad reconocían un cierto orden en la secuencia de los males. Se empieza por los pecados más groseros como la gula y se llega a los monstruos más inquietantes. De todos los vicios, la soberbia es la gran reina, decían los antiguos. Y no es casualidad que en la Divina Comedia, señala el Papa, Dante Alighieri lo sitúa en el primer marco del purgatorio y dice, quien cede a este vicio está lejos de Dios y la enmienda de este mal requiere tiempo y esfuerzo más que cualquier otra batalla a la que esté llamado el cristiano. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza. Particolare saluto ai gruppi provenienti dal Galles, Danimarca, Svizzera, Indonesia e Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. En sus saludos que han sido leídos, el Papa Francisco da la bienvenida a todos los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia. En particular, ha saludado a los grupos que han llegado desde Gales, Dinamarca, Suiza, Indonesia y los Estados Unidos de América. A todos ellos y a sus familias, el Papa Francisco les ha invocado la paz y la alegría del Señor nuestro Jesucristo y les ha impartido también su bendición apostólica. Ahora damos paso a la lengua alemana para también hacer presentes los saludos de los peregrinos y comunidades y escuchar el resumen de la catequesis del Santo Padre. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese. En el resumen se está señalando que en el vicio de la soberbia se esconde el pecado radical, la absurda pretensión de ser como Dios. El pecado de nuestros primogénitos, relatado en el libro del Génesis, dice el Papa, es a todos los efectos un pecado de soberbia. Y el tentador les dice, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses. Los escritores de espiritualidad están más atentos a describir las repercusiones de la soberbia en la vida de todos los días, a ilustrar cómo arruina las relaciones humanas, a subrayar cómo este mal envenena ese sentimiento de fraternidad que, por el contrario, debería unir a los hombres. Kurz darauf aber bitterlich weinend erkennen muss, dass sich überschätzt hatte und nicht besser ist als die anderen. Vertrauen wir nicht stolz auf die eigenen Kräfte, sondern demütig auf die Gnade des Herrn.
Wir hören nun einen kurzen Gruß des Papstes auf Italienisch für die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, la Quaresima è un tempo propizio per riconoscere la nostra debolezza e i nostri limiti. Procediamo fiduciosi, perché il Signore ricolma gli umili della sua grazia. En sus saludos a los peregrinos de lengua alemana, el Papa Francisco les ha recordado que la Cuaresma es un tiempo propicio para reconocer nuestras debilidades y nuestros límites. Procedamos con confianza porque el Señor llena a los humildes con su gracia. Este ha sido el deseo del Papa Francisco para todos los peregrinos de lengua alemana. Y ahora escuchemos el resumen y el saludo de las comunidades en lengua española. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy reflexionamos sobre el vicio de la soberbia. Jesús mismo menciona este vicio como uno de los males que provienen del corazón del hombre. La persona soberbia se considera superior a los demás y desea que todos reconozcan sus méritos. Podemos decir que en su interior se esconde la pretensión de querer ser como Dios, tal como vemos en el pecado de Adán y Eva que nos relata el libro del Génesis. Este vicio destruye la fraternidad, porque el soberbio no se relaciona con los demás en un plano de igualdad, sino que los trata como inferiores y emite juicios en contra de ellos. En el Evangelio también encontramos ejemplos de personas así, presuntuosas y seguras de sí mismas, como Pedro, que creía que nunca negaría al Maestro. A esas personas Jesús las medica con el remedio de la humildad. Esto nos enseña que la salvación no está en nuestras propias manos, sino que es un don gratuito que Dios nos quiere regalar. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a María que nos ayude a proclamar con nuestra vida el Magnificat, para poder ser testigos de la alegría del Evangelio con humildad y sencillez de corazón. Que Jesús los bendiga. Muchas gracias. Hemos escuchado el saludo del Papa a los peregrinos de lengua española y ahora escucharemos a los peregrinos de lengua portuguesa. Dejaremos el audio internacional para que puedan seguirlo nuestros amigos en Brasil y en todos los países de lengua portuguesa. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção
que cada traz consigo. Vem agora resumo da catequese. A soberba brota de coração que se sente superior aos demais. Efetivamente, no trato com os outros, o soberbo mostra-se arrogante, sempre pronto a condenar e nunca disponível para receber a mínima correção. Esse vício tem a sua causa primeira na pretensão do homem de querer ser como Deus. Isto é absurdo, cujas consequências passam pelo envenenamento da fraternidade e pela deterioração das relações. Por isso, no convívio com uma pessoa soberba, requer-se muita paciência, esperando que encontre na humildade o remédio que a cura. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. Particolarmente in questo mese invito ciascuno di voi a rivolgere lo sguardo verso San Giuseppe. La sua umiltà e il suo silenzio ci aiuteranno a combattere contro la tentazione della superbia. Dio vi benedica. El Papa en sus saludos a los peregrinos de lengua portuguesa les ha dado la bienvenida. En particular, en este mes los ha invitado a cada uno de ellos a dirigir su mirada a San José, que su humildad y su silencio nos ayude a combatir contra la tentación de la soberbia. Y a todos les ha impartido la bendición de Dios. Ajudar-nos a combater contra a tentação da soberba. Deus vos abençoe. Continuamos con el desarrollo de esta audiencia general y ahora damos paso a la lengua árabe, en el cual también se dará a conocer los saludos y las intenciones de oración de las comunidades árabes por el Papa, por la Iglesia y por sus iglesias particulares. Asimismo escucharemos el resumen de la catequesis del Papa Francisco en lengua árabe. ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على رذيلة الكبرياء في إطار تعليمه في موضوع الرذائل والفضائل، وقال: رذيلة الكبرياء هي تمجيد الذات والغرور والمجد الباطل، وقد ذكرها يسوع عندما تكلم على سلسلة El Papa Francisco, hablando de la soberbia, ha hecho una larga lista de los síntomas que revelan que una persona ha sucumbido al vicio de la soberbia. Es un mal con un aspecto físico evidente, dice. El hombre soberbio es un hombre altivo, tiene la nuca rígida, es decir, tiene el cuello rígido que no se dobla. Es un hombre fácil de juzgar, por nada emite juicios irrevocables sobre los demás que le parecen irremediablemente ineptos e incapaces. En su arrogancia, el soberbio olvida que Jesús en los evangelios nos dio muy pocos preceptos morales, pero uno de ellos fue inflexible y nos ha pedido no juzgar nunca. ¿Te das cuenta de que estás tratando con una persona orgullosa cuando, si le haces una pequeña crítica constructiva o un comentario totalmente inofensivo, reacciona de forma exagerada, como si alguien hubiera ofendido a su majestad? La persona soberbia monta en cólera, grita, rompe relaciones con los demás de forma resentida. Esta es la larga lista de síntomas que revelan si una persona es soberbia o no. Ahora escuchemos también el saludo del Papa Francisco a las comunidades de lengua árabe. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين
اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare i giovani della Caritas del Libano. Nel cammino quaresimale il cristiano è chiamato a lottare contro la superbia con l'umiltà, vero rimedio ad ogni forma di autoesaltazione, presunzione e vanità. Il Signore benedica tutti e vi protegga da ogni male. En sus saludos a los peregrinos de lengua árabe, el Papa ha saludado particularmente a los jóvenes de Cáritas del Líbano. Ha dicho que en este camino cuaresmal el cristiano está llamado a luchar contra la soberbia con humildad, verdadero remedio de toda forma de autoexaltación, de presunción y vanidad. El Señor que bendiga a todos y los proteja siempre del mal a todas estas comunidades árabes. Esta es la invitación del Papa Francisco en lengua árabe. Así vamos llegando ya a uno de los últimos idiomas que forman parte de esta audiencia general, el polaco, con el cual también se presentarán los saludos de las comunidades y las intenciones de oración por el ministerio del Papa Francisco en la conducción de la Iglesia Universal. Y también se presentará el resumen de la catequesis del Santo Padre. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. W cyklu katechez na temat wad i cnót dziś dochodzimy do ostatniej, pychy. Pycha to wywyższanie się, zarozumiałość, próżność. Człowiek pyszny myśli, że jest bardziej wartościowy niż w rzeczywistości. Gardzi innymi, uważając ich za gorszych. Pycha rujnuje ludzkie relacje, zatruwa poczucie braterstwa. Kryje się w niej roszczenie, żeby być jak Bóg. To grzech pierwszych rodziców opisany w Księdze Rodzaju. Jezus w Ewangeliach napominał, by nigdy nie osądzać. Miał on do czynienia z wieloma ludźmi pysznymi. En el resumen se está recordando que en los evangelios Jesús trata con muchas personas orgullosas y a menudo fue a desenterrar este vicio de la soberbia, incluso en personas que lo ocultaban muy bien, como Pedro, que alardea al máximo su fidelidad al Señor. Pedro le dice a Jesús, aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Sin embargo, pronto experimentará ser como los demás, también temeroso ante la muerte que no imaginaba pudiera estar tan cerca. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi, in particolare la delegazione di Podkarpacie, venuta in occasione dell'80° anniversario della morte della beata famiglia Ulma. Per la ricorrenza nei giardini vaticani si terrà una cerimonia per la piantumazione del melo innestato dal beato Josef Ulma. Benedico tutti di cuore. En sus saludos a los peregrinos de lengua polaca, el Papa ha dicho de que saluda a la delegación de Podkarpacie, venuta desde Polonia, con ocasión del 80 aniversario de la muerte de la beata familia Ulma. Para esta ocasión, en los jardines vaticanos, se va a tener una ceremonia en la cual se va a plantar un árbol de manzana que había sido injertado por el beato Josef Ulma. Y a toda la familia y peregrinos polacos el Papa les ha impartido la bendición apostólica. Santo Padre, los fieles de lengua italiana Santo Padre, los fieles de lengua italiana le exprimen su fidelidad y sincero afecto y rezan por sus intenciones, por su universal ministerio apostólico. Al final de esta audiencia general se cantará la oración del Padre Nuestro en latín,
Y después de ello el Santo Padre impartirá la bendición apostólica que hace extensivo a los niños, a los ancianos, a las personas que sufren. También bendecirá los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Dirijo un cordial saludo a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los fieles de Scalea, acompañados por su obispo, Monseñor Stefano Rega, que celebran el jubileo de la consagración de la Iglesia de la Santísima Trinidad. Recibo con afecto a los alumnos junto a sus formadores del Seminario Interdiocesano de Pisa, a los exalumnos del Pontificio Colegio Lituano de San Casimiro de Roma, que dan gracias al Señor por los 65 años de la fundación de este instituto. Que puedan ustedes confirmar siempre más su vida a Cristo Buen Pastor y ser anunciadores alegres del Evangelio. Mi pensamiento va al final a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. En estos días de Cuaresma continúen con valentía en el compromiso de liberarse de todo lo que enmascara nuestra vida para regresar con todo el corazón a Dios, que nos ama con un amor eterno. Una vez más, hermanos y hermanas, renuevo mi invitación a rezar por las poblaciones que sufren el horror de la guerra en Ucrania, en Tierra Santa, como también en otras partes del mundo. Recemos por la paz, pidamos al Señor el don de la paz, y a todos les imparto mi bendición. Ahora entonemos junto con los fieles de la Plaza de San Pedro la oración del Padre Nuestro. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Señor, esté con ustedes y con tu espíritu. Nuestro auxilio viene en nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y ahora todos recibimos la bendición de Dios. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De esta manera, estimados oyentes, se concluye la audiencia general con la bendición del Papa Francisco en este 6 de marzo, miércoles de la tercera semana de Cuaresma, en el cual el Papa nos ha invitado a poder combatir contra nuestra soberbia, ese mal, ese vicio que se esconde dentro de nosotros, ese vicio tan sutil que nos lleva a ser vanidosos, nos lleva a vanagloriarnos de las cosas que pensamos y sobre todo que nos exalta ante los demás creyéndolos ineptos o incapaces. Que podamos vivir este tiempo de Cuaresma para poder luchar contra la Cuaresma, contra la soberbia ha sido la invitación del Papa Francisco.
Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que han estado con nosotros y los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News en nuestras diferentes plataformas, en nuestra página web y en las redes sociales. Les dejamos con estas imágenes del Papa Francisco saludando a los obispos que también están presentes en la audiencia general, y los invitamos. Les recordamos que el día viernes el Papa presidirá la celebración penitencial de Cuaresma en la parroquia de San Pío V, y una celebración que será transmitida por Vatican News dentro de la iniciativa 24 horas para el Señor. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Que tengan un buen día.